Lo que vamos a hacer hoy día va a ser presentar una manera en la que podríamos utilizar la combinación de IMM y S&P justamente para mostrar que IMM en combinación con S&P son una combinación bastante poderosa y que pueden alcanzar la eficiencia asintótica de máxima verosimilitud. Para hacerlo entonces voy a presentarles un caso muy específico, pero que tiene la gracia de que puede ejemplificar muy bien lo que queremos hacer. Déjeme entonces simplemente partir con una motivación, y como la motivación que ya la hemos discutido cuando hemos presentado IMM es básicamente la que ya hemos dicho, ¿no es cierto? El problema que tenemos típicamente cuando trabajamos con problemas en economía es que tenemos dos dimensiones que típicamente nos interesan trabajar. Una es la de describir regularidades de los datos, con las cuales, por ejemplo, podemos hacer proyecciones, hacer predicciones o descripciones estadísticas de la información que poseemos. Y la otra, que es a veces bastante distinta, es la de intentar explicar por qué ciertas características que observamos en los datos ocurren. Como hemos visto antes, entonces, podemos en principio separar estas dos tareas, en lo que hemos llamado el modelo P y el modelo F. El modelo P era el modelo estructural, el modelo F era el modelo auxiliar. El modelo auxiliar se encargaba de hacer una descripción estadística de los datos, pero típicamente no podía ayudarnos para poder explicar nada. No había una explicación detrás de esto. Y por otro lado teníamos un modelo estructural, y en el modelo estructural lo que estamos intentando ver es si es que existe alguna configuración del vector de parámetros del modelo estructural que es capaz de replicar las características estadísticas de los datos. Entonces, ese es el problema general con el cual estamos interesados en tratar. Y como ya hemos conversado antes, IMM nos provee una manera bastante natural en la cual nosotros podemos juntar estas dos cosas y aprovechar las ventajas comparativas que cada una de estas dos cosas provee. Por un lado, la economía, con intuición, restricciones, procesos explícitos de optimización, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos descripciones estadísticas competentes de los datos por parte de modelos econométricos, por ejemplo. Entonces, la gracia de tener una manera en la cual podemos hacer que estas dos cosas conversen es probablemente una manera bastante útil de trabajar. De hecho, también es una manera en la cual muchos de los debates que ocurren en diversas partes del conocimiento en economía, fundamentalmente en macro más que en micro, podrían zanjarse de este modo, ¿no es cierto? Si es que estamos todos de acuerdo en cuál es el modelo F, cuál es el modelo o cuáles son las características completas de los datos que estamos interesados en replicar, entonces lo único que tenemos que hacer es hacer que compitan dos modelos P alternativos y evaluar cuál, si alguno de estos modelos P son capaces de dar cuenta de los hechos estilizados a los cuales hemos llegado a un acuerdo de consenso, porque como hemos dicho antes, llegar a un consenso o llegar a un acuerdo respecto a cuál es el modelo F es una tarea bastante más simple de lidiar. El problema siempre ha sido que cuando estamos tratando de comparar modelos PES, nunca nos ponemos de acuerdo respecto a cuáles deberían ser las características que hacen a un modelo P alternativo exitoso respecto al otro. En cambio, si tenemos ya una métrica con la cual comparar ambos modelos y definir cuál es la métrica mediante la cual consideramos que un modelo es exitoso, describiendo características de los datos, entonces tenemos una manera con la cual podemos comparar modelos alternativos y evaluar cuál, si alguno de ellos es capaz de dar cuenta de estos hechos estilizados. Entonces, una gracia de utilizar IMM es que nos permitiría, si es que tomásemos esto en serio, zanjar muchos debates estériles que tenemos cuando tenemos debates de sordos, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene un tipo modelo y dice que es capaz de dar cuenta de ciertos hechos y no de otros, otra persona escoge otros hechos y encuentra que ese otro modelo da cuenta de esos otros hechos. Obviamente, ninguno de los dos modelos es capaz de dar cuenta de los hechos del otro independientemente y por lo tanto, cada modelo P es considerado como un éxito en la dimensión reducida en la que lo esté evaluando, pero un modelo P puede ser la antítesis del otro modelo P, puede tener implicancias muy distintas para ciertas cosas. Entonces, la gracia de utilizar IMM es que nos permite, en principio, por lo menos, zanjar este tipo de discusiones de un modo relativamente natural. La otra cosa que les había dicho es que IMM lleva la parte de la E de adelante, por eficiente, justamente en el sentido de que nos hace una promesa bastante poderosa. Es que si nuestro modelo F es un modelo que describe satisfactoria y completamente las características de los datos, y si es que el modelo P es el modelo que ha generado los datos, entonces IMM va a ser capaz de alcanzar eficiencia asintótica que se alcanzaría con máxima verosimilitud. Es decir, si nosotros fuésemos capaces de estimar directamente el modelo P,
el estimador que obtendríamos con IMM va a ser tan eficiente como haber estimado directamente el modelo P. Y sabiendo que si el modelo P está bien especificado, no existe una manera más eficiente de estimar los parámetros del modelo P que máxima resolutitud. IMM nos garantiza entonces que bajo ciertas condiciones, IMM va a alcanzar asintóticamente la misma eficiencia que máxima resolutitud. Y esto obviamente lo hace tremendamente atractivo desde un punto de vista teórico también. Desde un punto de vista práctico, la pregunta que nos hacemos muchas veces es, bueno, entonces, ¿cómo podemos escoger el modelo F? Y como les he dicho, acá hemos tenido todo un curso el semestre pasado en el cual lo que hemos hecho es básicamente presentar maneras mediante las cuales podríamos comparar modelos, evaluar modelos, etc. Entonces, uno podría ir por ese tipo de camino, ¿no es cierto? Y un camino que es un paraguas para que abarca relativamente todo, es utilizar S&P. Y S&P, como les decía, es un aproximador universal a funciones de densidad, condicionales o no, eh, eh, con observaciones que son IID o que tienen dependencia temporal, para cualquiera de estos casos puede servir, que tengan heteroelasticidad condicional o no, que tengan desvíos de normalidad o no, que tengan no linealidad o no. Por lo tanto, entonces, S&P es probablemente un complemento bastante poderoso y bastante natural para escoger de un modo agnóstico el modelo F con el cual describimos nuestros datos y utilizar los gradientes de ese modelo F para cómo las condiciones de momentos a calzar por parte del modelo P para escoger los parámetros del modelo P. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces ahora es presentarles una aplicación particular para mostrarles cómo IMM lo hace respecto a otras alternativas que podríamos tener para tratar de estimar distintos tipos de modelos P. Y lo que voy a hacer entonces, voy a presentarles un conjunto de tests que se pueden utilizar para evaluar cómo un modelo o cómo un método de estimación lo hace comparado, por ejemplo, con máxima verosimilitud. Y lo que les voy a mostrar es lo que se llama la test suite de Marron-Wand, que son simplemente dos señores, Marron y Wand, ¿no es cierto? Y lo que han hecho estos señores es básicamente presentarnos un conjunto de 15 funciones de densidad, que son desde tremendamente simples hasta una pesadilla de complejas, que han sido generadas por mixtures de normales. Y como hemos visto en econometría 2, combinaciones de mixtures de normales son capaces de generarnos distribuciones tremendamente complejas. Justamente lo que vamos a hacer ahora es mostrar casos particulares de mixtures de normales que nos van a entregar densidades y funciones de distribución tremendamente complejas. Y lo que voy a hacer es voy a presentar maneras en las cuales podríamos intentar estimar distintos tipos de este tipo de funciones de densidad y comparar cómo le va a IMM con otros métodos de estimación de este tipo de funciones de densidad que podríamos estar interesados en evaluar. Entonces, repasando muy rápidamente lo que ya hemos visto, IMM básicamente lo que intenta hacer es intentar encontrar estimadores del vector de parámetros ρ para un modelo estructural que llamamos el modelo P, y como hemos dicho antes, el modelo P no puede ser la función de densidad condicional del módulo P no puede ser descrita analíticamente y por lo tanto no podemos estimar directamente ρ por máxima longitud, pero P puede ser resoluble y pueden ser datos, puede simularse datos de Y y de X para valores dados de ρ. Por otro lado tenemos el modelo F y el modelo F era la descripción estadística completa de los datos, ¿no es cierto? Y por lo tanto el modelo F lo que hacía era básicamente una descripción satisfactoria de los datos. Lo que nos propone IMM es utilizar los gradientes del modelo F, que sabemos que cuando los evaluamos en los datos y en el estimador de vector de parámetros de pseudo máxima longitud, ese estimador nos va a dar, perdón, estos gradientes nos van a dar un valor exactamente igual a 0 cuando lo evaluamos en los datos y en el valor que maximizó nuestra pseudo función de longitud o nuestra función de cuasi máxima longitud. Lo que nos propone entonces Galladay-Tauquin es básicamente utilizar como condición de momentos a la esperanza incondicional de este gradiente. Y si es que, y una manera de poder hacerlo es simplemente utilizar una aproximación de Monte Carlo a esta esperanza, simulando series artificiales del modelo P, dado un vector de ρ, y con esas series simuladas generar series simuladas de Y, series simuladas de X, y evaluar estos mismos gradientes evaluados en el estimador que salió con los datos, pero con realizaciones artificiales del modelo P. Y por lo tanto, escoger el vector de parámetros ρ del modelo P que minimice una minimum chi-square function del tipo como la misma que hemos discutido en GMM. Y hemos dicho cómo podríamos obtener nuestra weighting matrix y las condiciones de sobreidentificación para poder hacer inferencia, para poder testear
si es que nuestro modelo P es o no es capaz de replicar las características del modelo F, ¿no es cierto? Por otro lado, S&P, que sería la manera en que voy a presentarles una variante de escoger el modelo F, lo que intenta hacer entonces es aproximar cualquier tipo de función de densidad de series que pueden ser arbitrariamente complejas, utilizando expansiones de raíces, de innovaciones de funciones de densidad, que son aproximaciones de polinomios que se llaman polinomios de Hermite, o Hermite en inglés, ¿ok? La ventaja de utilizar S&P es que desde un punto de vista teórico, S&P nos dice, y esta es la idea acá, la idea es que, por ejemplo, nosotros tenemos datos y no sabemos cuál es el modelo P detrás de los datos. Entonces, no conocemos el modelo P. Lo que queremos es aproximar, tener un instrumento estadístico que sea capaz de aproximar arbitrariamente bien todas las características o regularidades estadísticas de los datos. S&P nos garantiza que si no sabemos cuál es la función de densidad que queremos aproximar, S&P nos garantiza que utilizando estos polinomios del MIT vamos a converger a estimar algo que sea que aproxime cualquier tipo de función de densidad y por lo tanto se convierta en un aproximador universal para las funciones de densidad. La gracia entonces de utilizar S&P es que S&P tiene muchas ventajas respecto a otro tipo de aproximadores universales de funciones de densidad. La primera de esas ventajas es que este aproximador universal es capaz de entregarnos estimaciones consistentes de la función de densidad que queremos aproximar para cualquier función que sea capaz de, para cualquier función de densidad, para series generadas que sean acotadas en segundo momento. Esto es lo que la métrica está de Lebesgue, ¿no es cierto? Que sean, si tenemos funciones que están acotadas en segundo momento, podemos garantizar que el estimador de S&P va a aproximar arbitrariamente bien cualquier tipo de función de densidad. ¿Ok? Y, como les había dicho antes, S&P tiene la gracia de que puede utilizarse para un contexto tan general como querramos. Entonces, por ejemplo, S&P puede ser una aproximación universal para funciones de densidad o distribuciones de series que son IID, que no tienen dependencia temporal, pero que pueden tener distribuciones complejas, o series que tienen persistencia, modelos del tipo BAR, modelos con heteroslasticidad del tipo Garch, modelos que tengan interacciones no lineales o modelos que tengan desvíos de normalidad. Y por lo tanto, entonces, tenemos acá, yo diría básicamente, el combo del tipo de herramienta que nos gustaría utilizar para cualquier tipo de función de densidad, otra vez que tenga segundos momentos acotados. Obviamente, como todo en la vida, las cosas buenas en general no son gratuitas y por lo tanto S&P tiene algunas desventajas. Una de esas desventajas es que y una de las cosas que ha hecho que no sea tan popular como seguramente debiese ser, es que este es un método tremendamente intensivo computacionalmente y es costoso de estimar y costoso de simular también. Y por lo tanto, no es trivial obtener el estimador de S&P. Sin embargo, para los casos en los cuales tenemos series que son IID, entonces, si por ejemplo tenemos una serie, una variable Y, y esta variable Y es independiente, idénticamente distribuida, pero no conocemos la función de densidad de Y, entonces la S&P podría utilizarse como una manera de aproximar esta función de densidad, utilizando polinomios de funciones de Hermite, ¿ya? Y entonces, básicamente la idea acá es que nosotros tenemos estas funciones W, y estas funciones W son funciones de polinomios de Hermite. Entonces, acá tenemos un polinomio de grado K, y estos C sub I serían como los ponderadores de cada parte de polinomio. Entonces, ¿cuánto le damos al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto? La gracia es que a medida que K va tendiendo a infinito, lo que va a ocurrir es que esta función F va a converger a la función de densidad verdadera de Y. Nosotros no conocemos la función de densidad de Y, y entonces piensen esto como si fuese un polinomio. Obviamente no lo es, ¿no es cierto? Digo, un polinomio para una función no lineal. Entonces sabemos que si la función no lineal es lo suficientemente suave, diferenciable, suficientemente suave, sabemos que un polinomio de grado K, donde K puede ser relativamente grande, va a aproximar razonablemente bien cualquier función no lineal.
Esto es más o menos lo mismo, solo que lo que estamos tratando de aproximar no son funciones no lineales, sino funciones de densidad de los datos. Entonces estamos tratando de aproximar estas funciones de densidad y la gracia entonces es que aumentando estos Ks, como vamos a ir viendo, va a ir aumentando el tipo de familias de funciones de densidad que somos capaces de aproximar. Y por lo tanto, series con distribuciones más recalcitrantes o más complejas van a requerir Ks mayores y por lo tanto van a ser obviamente computacionalmente más difíciles de obtener. Entonces lo que ven acá es que acá lo que estamos interesados en estimar mu y teta, que son triviales de estimar, ¿no es cierto? Que serían estimadores de la media y la varianza de Y. Y por otro lado queremos, dada estos polinomios, W sub i, en un minuto más vamos a escribir cómo obtenemos estos polinomios para el caso en que tenemos las series que son AID. Dados estos polinomios de los datos, que nos van a aproximar desvíos de normalidad y otro tipo de cosas de los datos, que vamos a ver en unos minutos más, lo que tenemos que hacer entonces es encontrar o estimar estos parámetros C sub i, ¿cierto? C sub 1, C sub 2, C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, etcétera, todos los Cs, y obteniendo estimadores de estos Cs, vamos a tener estimadores de la función de densidad utilizando S&P. Lo que voy a hacer entonces ahora es voy a asumir que el modelo P va a ser un modelo que va a provenir de mixtures de normales. Entonces, obviamente ustedes me dirán, bueno, si yo tengo una mixture de normal, yo podría estimar directamente la mixture de normal, trivial, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, tengo una mixture de 3 normales, entonces yo sé que tengo la normal 1, que tiene media mu sub 1, varianza mu sub sigma sub 1, otra que tiene media mu sub 2 y varianza sigma sub 2, y otra que tiene media mu sub 3 y varianza sigma sub 3, y la probabilidad, o sigma cuadrado sub 3, y la probabilidad de cada una de estas distribuciones es pi sub j, y desconozco pi sub j, entonces yo podría, dado que yo sé cuántas normales hay, podríamos también pensar el caso en el que no sabemos, entonces sería un modelo en el que tenemos que además estimar cuántas mixtures de normales estarían en los datos, pero tenemos básicamente maneras de poder describir la log likelihood de este tipo de modelos, ¿no es cierto? De hecho, eso es lo que hemos hecho antes de motivar, por ejemplo, los modelos de Markov switching en econometría 2, si recuerdan. Lo que hemos mostrado era cómo podíamos estimar mixtures de normales. De hecho, si mal no recuerdo, en su tarea, en alguna tarea en econometría 2, han tenido que estimar mixtures de normales, ¿no es cierto? Y si se dieron cuenta, estimar la mixture de normales no era una tarea tan trivial y tan simple, era computacionalmente relativamente compleja, pero no imposible de hacer. La idea es que el módulo P entonces van a ser mixtures de normales. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a poder estimar estos modelos por máxima verosimilitud, y lo que voy a hacer entonces voy a mostrar cómo, comparado con mi benchmark, que es máxima verosimilitud, que sería el estimador asintóticamente eficiente, cómo otros métodos pueden servirme para tratar de estimar, aproximar esta función. Entonces, la idea va a ser que cuando utilice otros métodos, voy a ser amnésico, voy a asumir que no sé de dónde viene esta Y, no conozco que viene una mixture de, yo que sé, de 8 normales, por decir algo, y por lo tanto entonces voy a intentar aproximar esto de distintas maneras. ¿Ok? Voy a presentarles entonces cómo vamos a tratar de ver métodos alternativos para estimar este vector de parámetros ρ, donde ρ es otra vez las probabilidades de cada una de estas normales, las medias de cada una de estas distribuciones y las desviaciones estándar o las varianzas de cada una de estas j mixtures de normales. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces es mostrarles ahora lo que se llama el paquete, digamos, el paquete de Marroni-Wand, que son, Marroni-Wand nos dice, si usted está interesado en mostrarnos cuán bueno es su modelo para poder estimar funciones de densidad, entonces intente utilizar este método, el método que usted está proponiendo, para estimar estas 15 distribuciones de mixtures de normales, o sea, 15 distribuciones distintas que provienen de mixtures de normales. Y donde estas distribuciones de mixtures de normales van a partir de distribuciones triviales o muy simples de aproximarse hasta distribuciones tremendamente complejas. ¿Okay? Y entonces les voy a mostrar cuáles son las 15 distribuciones que Marroni-Wand nos propone. Y obviamente van a ver muchos papers, si buscan en los journals de estadística sobre todo, si alguien ha llegado con una nueva manera, un nuevo método para estimar para obtener funciones, para aproximar funciones de densidad o estimar funciones de densidad, muchas veces lo que hacen para mostrar cuán bueno es el método es demostrar cómo le va estimando estas mixtures de normales, como un test para evaluar
cuán bueno es su método respecto a otros métodos para estimar estas mismas distribuciones. Entonces, la idea acá es que, por ejemplo, partimos con la más simple de todas. Entonces, hacemos que J sea 1, es decir, que haya una sola normal y por lo tanto no es ninguna mixture. Y por lo tanto, el primer caso es, si usted quiere estimar la función de densidad de una normal. Esto va a ser trivial, obviamente, ¿no es cierto? Cualquier método lo va a hacer asintóticamente también con máxima magnitud y en muestras pequeñas también. O sea, esta primera parte es simplemente para partir de algo muy simple. Pero después, si por ejemplo colocamos, yo que sé, una mixture de 2, 3, 4, 5 normales y escogemos apropiadamente los mus, los sigmas y los pis, podemos empezar a aproximar funciones de densidad que son tremendamente complejas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función de densidad que es asimétrica a la derecha, ¿no es cierto? Y esta función es unimodal, pero es asimétrica a la derecha. Y esta ha provenido, y Marrone y Wang nos dicen cuáles deberían ser los parámetros específicos de mu, de pis, de los pis y de los sigmas, que me va a generar una distribución de este tipo. Entonces dice, traten de encontrar maneras de poder aproximar esta función de distribución, que es asimétrica, ¿no es cierto? Esta, que es asimétrica al otro lado, pero es fuertemente asimétrica, entonces tiene colas tremendamente asímiles en un lado y el otro, y tiene una moda y que llega bastante más rápido a este punto. Entonces, esta es una distribución que es asimétrica, pero esta es fuertemente asimétrica. Esta obviamente es bastante más difícil de poder estimar que esta de acá, y esta seguramente proviene de mixtures de más normales en nuestra mixture de normales, en nuestra combinación normal. Otra cosa que podríamos tratar de evaluar, entonces, y esta que tenemos acá, esta distribución que es asimétrica, se parece mucho, aproxima arbitrariamente bien a una distribución que se llama una distribución que es extreme value, por ejemplo. Entonces, una distribución de valor extremo es una distribución que adopta más o menos este tipo. Luego, una distribución que es tremendamente asimétrica de esta manera es, como, por ejemplo, la distribución log normal. Una distribución log normal adopta más o menos esta función de densidad. Por otro lado, tenemos una función que tiene colas bastante anchas, entonces que tiene curtosis, exceso de curtosis, muy fuerte curtosis, ¿no es cierto? Entonces una distribución que es bastante estrecha en donde está la moda y tiene colas bastante anchas en los dos lados, pero la distribución es simétrica. Entonces acá tenemos una distribución que es simétrica, pero con colas bastante anchas. Después tenemos una distribución en la cual tenemos con relativamente baja frecuencia observaciones en los extremos, que sería algo parecido a lo que llamaríamos, entre comillas, un outlier, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos distintos tipos de funciones, por ejemplo, las distribuciones de la 6, la 7 y la 8, serían distribuciones bimodales relativamente cercanas, bimodales bastante separadas y bimodales que además tienen asimetría. Y por lo tanto, entonces tenemos distribuciones con dos modas, y por lo tanto, este tipo de distribuciones, como vamos a ver, no es tan trivial de estimar, obviamente, aún en el caso de una mixture de normales estimada directamente por máxima verosimilitud. No es tan fácil de estimar este tipo de casos. Y acá ya empiezan las cosas en las que las cosas se ponen desde complejas hasta directamente pesadillas. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá una que sería, yo qué sé, esto parecería como una versión estilizada del Cerro Illimani de Bolivia, que tiene 3 picos, ¿no es cierto? O un fantasma, Gasparín, si quiere, fantasma amigable, ¿no es cierto? Por otro lado, acá, entonces tiene esta distribución que es trimodal, acá tiene una distribución donde tiene, flow es una garra, ¿no es cierto? Entonces sería como una garra, tipo Wolverine, yo qué sé. Entonces acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 modas. Esta distribución es tremendamente compleja de poder estimarse directamente, como vamos a ver en un momento. Acá tiene una doble garra, ¿no es cierto? Donde tienen entre comillas, una moda por acá, otra moda por acá, pero acá también tienen garras metidas por acá. Esto es una distribución de no me acuerdo cuántas normales, creo que eran como 12 o 15 normales, alguna de ellas que tratan de aproximar algo parecido a lo que sería algo como un outlier por acá, entre comillas, ¿no es cierto? Pero esta es la distribución, entre comillas, verdadera de los datos. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo distintos modelos son o no son capaces de replicar este tipo de funciones.
Otra que es tremendamente difícil de poder replicar es una garra, pero es una garra que además es asimétrica. Estas son garras que son simétricas, esta de acá y esta de acá. Esta es una garra que es asimétrica. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modas y una moda que es bastante estrecha, otras modas que son bastante más amplias, etc. Entonces, bastante difícil de poder encontrar. Y acá ya vamos con ya cosas que no sé si vayamos a ver nunca en la vida real, pero que obviamente son tremendamente difíciles de poder estimar. Entonces acá tienen otra vez una doble garra, pero una doble garra donde tienen un Gasparín por un lado y un Gasparín, yo qué sé, medio punk por el otro lado, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que llamamos un smooth comb. Comb es como la oscilación, el peine en realidad, ¿no es cierto? Entonces esto sería como una oscilación. Tenemos una moda, 2 modas, 3 modas, 4 modas, 5 modas, 6 modas, pero las modas empiezan de grande hasta relativamente más chica. Y acá tiene otra vez otra manera de tener esta combinación de otras mixturas normales. Entonces, como les decía, no les deseo que en la vida real algún día tengan que estimar algún tipo de funciones de densidad como estas, porque es una tarea que no es trivial. Pero lo que quiero mostrarles es que estamos partiendo desde densidades relativamente fáciles de identificar y de estimar hasta funciones de densidad tremendamente complejas de poder identificar y estimar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de mostrarles distintas maneras de estimar este tipo de funciones de densidad y comparar cómo le va a distintos tipos de modelos o de métodos para estimar este tipo de funciones. ¿Okay? Entonces, obviamente, nuestro benchmark es máxima resolutividad. Entonces, si supiésemos que, por ejemplo, esta distribución viene de, yo qué sé, 15 normales, entonces lo que hacemos es escribimos la log latitude, está acá, y estimamos directamente todos los parámetros por máxima verosimilitud. Y ese sería el estimador benchmark que saldría por máxima verosimilitud cuando conocemos el J. ¿Ya? ¿Ok? Por otro lado, vamos a ir por el método indirecto. El método indirecto para estimar los parámetros de ρ, y ρ en este caso son estos parámetros de aquí, ¿no es cierto? Estos parámetros de aquí. Este es el modelo estructural, entre comillas. La mixture de normal es el modelo estructural. Y lo que queremos es encontrar maneras de poder estimar el modelo estructural sin tener que utilizar máxima verosimilitud, porque creemos que es muy complejo hacer. Una manera de poder hacer eso es sabiendo que, por ejemplo, nuestro modelo P es un modelo de una mixture de 3 normales, por decir algo, entonces podríamos utilizar una variante de GMM, donde en GMM, por ejemplo, podemos tratar de comparar el momento muestral de los datos contra el momento poblacional y teórico de la serie Y, cuando Y proviene de una distribución, por ejemplo, una mixture de 10 normales, por decir algo. Y afortunadamente nosotros podemos calcular los momentos centrados, por ejemplo, este sería el primer momento centrado, el segundo momento centrado, el tercer momento centrado, el cuarto momento centrado, el quinto momento centrado, etc. Todos los momentos centrados de una variable Y que tenga una distribución con una mixture de K normales. Y afortunadamente, en un paper del Journal of Econometrics, Timmerman derivó analíticamente cómo se pueden obtener los momentos centrados de una mixture de K normales, que dependen obviamente de los parámetros pi, del parámetro de los mus y de los sigmas. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que nos dice Timmerman es simplemente, yo que sé, tengo una mixture de 8 normales con parámetros pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3 hasta pi sub 8 y con parámetros, perdón, y con varianzas para cada normal, sigma sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, etcétera, sub 8, y las medias de cada una de estas igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, nosotros podríamos con eso obtener todos los momentos para cualquier grado, para el momento centrado número 2, 3, 4, 5, utilizando esta formulita de acá. ¿Ok? Donde esta función P es esta productoria acá que va a depender de si el momento es par o el momento es impar. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, quiero que piensen un minuto cómo podríamos hacer esto. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente, tenemos los momentos muestrales, entonces calculamos el primer momento, el segundo momento, el tercer momento, el cuarto momento, el quinto, el sexto, el séptimo, etcétera, todos los momentos de los datos, de los Y, los momentos centrados, calculamos entonces con primer momento, calculamos la aproximación del primer momento, el promedio muestral, ¿no es cierto? El segundo momento, el promedio de las desviaciones al cuadrado.
respecto al promedio muestral. Después al cubo, a la cuarta, a la quinta, etc. Entonces, con eso tendríamos todos los momentos centrados, estimados con los datos. Y por otro lado, tenemos los momentos teóricos que dependen del vector de parámetros ρ, donde recuerden que los ρs eran los pis, los mus y los sigmas. Y por lo tanto, entonces, con los pis, los mus y los sigmas, yo podría tener cuáles deberían ser los momentos teóricos de esa mixture de normales para estos mus, sigmas y pis. Y por lo tanto, entonces, ahora yo podría utilizar GMM, o sea, diferenciar esto como, menos esto, tomarlo como el momento, como cada momento, y digamos, yo que sé, tengo, yo que sé, una mixture de 3 normales, entonces una mixture de 3 normales, tengo 3 medias que estimar, 3 varianzas que estimar, ya van 6 parámetros, y 2 pis que estimar. ¿Por qué solo 2 pis? Porque recuerden que como es una mixture de 3 normales, la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, en realidad, solo tengo que encontrar pi sub 1 y pi sub 2, y el pi sub 3 va a salir por residuo, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces tengo 8 parámetros a estimar. Como tengo 8 parámetros a estimar, si quiero utilizar GMM, tendría que sobreidentificar este sistema. Eso es trivial. Entonces, por ejemplo, utilizo hasta el momento número 9. Entonces, tengo 9 momentos que calzar, tengo 8 parámetros que estimar, y por lo tanto, el modelo va a estar sobreidentificado. Escribo mi función, y con esa función simplemente estimo los parámetros de acá. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ok? Obviamente acá estamos yendo un poquito a la ciega, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos 15 parámetros a estimar y vamos a colocar, yo qué sé, 20 momentos ahí, ¿no es cierto? Algunos momentos seguramente van a ser tremendamente informativos y otros momentos no van a ser tan informativos. Ese es el problema que tenemos con GMM, ¿no es cierto? En GMM escogemos un poco a las ciegas los momentos que estamos tratando de calzar, ¿ok? Lo que voy a hacer entonces ahora, voy a presentarles dos métodos, entre comillas, o dos tipos de problemas que puedo estar interesado en evaluar. Uno de ellos es simplemente, si yo no conociese cuál es el modelo P, o sea, yo no conozco cuál es la mixture normal correcta, o cuál es la distribución de los Y correctos, y me dan unos datos Y, y me dicen, bueno, intenta encontrarme cuál es una aproximación a la función distribución de Y. Una de las maneras en las que voy a hacer eso es justamente con el método que hemos descrito, que es S&P, ¿no es cierto? Entonces, S&P lo que hace, como hemos dicho, es un aproximador universal de funciones de densidad, utilizando estos polinomios de Schmidt, y por lo tanto, entonces, podemos utilizar S&P para tratar de aproximar la función de densidad. No vamos a saber cuál es la mixture específica de normales que generó esta distribución, pero vamos a aproximar, ojalá, razonablemente bien, esa función de distribución o función de densidad. Otra manera de hacer eso es utilizar un método que se llama métodos no paramétricos. Vamos a discutir justamente eso la siguiente semana, cuando empecemos a trabajar el penúltimo tema del curso, que es justamente econometría no paramétrica. Por lo tanto, entonces, quiero que simplemente se acuerden de esto, porque vamos a discutir eso con calma cuando veamos métodos no paramétricos de estimación. ¿Ok? Pero es un método que también nos garantiza lo mismo, nos garantiza que bajo ciertas condiciones de regularidad, si utilizamos bien este método de kernel, va a poder aproximar cualquier función de densidad. Lo que vamos a hacer es preguntarnos cuán bueno es este método respecto a S&P. S&P lo hace mejor o no lo hace mejor que el método de estimaciones no paramétricas. Y por otro lado, lo que voy a hacer es voy a tratar de mostrarles dos maneras de estimar ahora el modelo P. Entonces, ahora sí asumimos que conocemos la estructura del modelo P y queremos estimar el módulo P y por alguna razón no queremos hacerlo por máximo resolutivo. Entonces, por ejemplo, lo hacemos directamente por GMM, como hemos discutido antes, utilizando estos como los momentos que vamos a tratar de utilizar. Y por otro lado, podemos utilizar IMM. ¿Ok? Donde IMM entonces es justamente utilizar a S&P como nuestro modelo auxiliar y utilizar los gradientes del S&P como los momentos a calzar para escoger los parámetros del modelo estructural. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, estimamos por S&P con los datos, obtenemos el teta gorro, con ese teta gorro lo que hacemos es, utilizamos ahora nos damos un modelo estructural, dados valores de los parámetros estructurales ρ, que serían otra vez las probabilidades, los mus y los sigmas, simulamos series artificiales, que eso es trivial, simular mixture de normales es trivial, y eso
lo hemos hecho seguramente ya en métodos, en el curso de econometría 2, el semestre pasado, y por lo tanto, simular series artificiales de una mixture de 25 normales es fácil de hacer, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, con S&P vamos a utilizar ese como modelo auxiliar y estimar el modelo por IM, ¿ok? Y la métrica mediante la cual voy a comparar cuán bueno es un modelo respecto al otro, es que voy a calcular lo que se llama el Mean Integrated Square Error, que es básicamente comparar cómo la distancia que hay entre el modelo F, entre comillas, o la densidad que estoy estimando, y la verdadera función de densidad. Es decir, como voy a hacer como un experimento Monte Carlo, que en realidad no va a ser un experimento Monte Carlo porque voy a simular, o sí, va a ser un experimento Monte Carlo. Pero en realidad más que un experimento Monte Carlo, lo que voy a hacer es voy a evaluar las propiedades asintóticas de cada estimador y por lo tanto voy a simular una serie muy grande de datos, donde el T sea lo suficientemente grande, como para que esto se asemeje mucho a encontrar cuál es el error, el Mean Integrated Square Error de la función de densidad asintótica. ¿Ok? Bien. Eso es básicamente lo que voy a intentar hacer. Entonces, para distintos métodos, voy a tratar de mostrarles cómo lo hace cada método, cada técnica. Entonces, voy a partir presentándoles entonces esto que es cómo lo hace y las dos distribuciones con las cuales voy a enfocarme son las distribuciones en las cuales las cosas son complejas, no son fáciles, pero no son una pesadilla, que serían la trimodal y la distribución de Garra, ¿ya? O sea, nuestro Gasparín y nuestra distribución de Garra. Y voy a mostrarles por qué quiero hacer eso, porque quiero mostrarles pedagógicamente cómo van tratando de aproximar este tipo de funciones, distintos tipos de métodos. Entonces, lo que tengo acá básicamente es IMM. Voy a comparar todos los métodos en términos de Mean Integrated Square Error. Voy a comparar cada uno de estos métodos con máxima verosimilitud. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, máxima verosimilitud es mi pivot y por lo tanto todo comparado con máxima verosimilitud me va a decir cuánto menos eficiente respecto a máxima verosimilitud es cada uno de estos métodos. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, para la distribución trimodal, lo que encuentro es que para distintos, ahora les voy a mostrar para cuáles he hecho la evaluación, GMM nos entrega una raíz del error medio cuadrático, un Integrated Square Error, 18.3 veces mayor que lo que yo obtengo utilizando máxima verosimilitud. Y por lo tanto, GMM, como vamos a ver también gráficamente en unos minutos más, es probablemente una muy mala alternativa. Y de hecho, en el curso de Econometría 2, una cosa que les dije es que si bien GMM asintóticamente cumple con ciertas propiedades de consistencia y normalidad asintótica, una cosa que les dije también es que GMM es por lejos un método bastante poco eficiente de poder estimar modelos estructurales. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos una guía o una manera de poder identificar o de encontrar o escoger los momentos que son más informativos para poder estimar el modelo P que queremos estimar. Entonces acá GMM lo hace tremendamente mal para estimar esta distribución trimodal. El método kernel lo hace obviamente tremendamente mejor que GMM. Y kernel, recuerden, el problema que tenemos con el kernel es que el kernel nos va a estimar o nos va a aproximar la función de densidad, pero no va a poder recuperar el modelo P. No nos va a poder decir cuál es la mixture de normales que estaba detrás del proceso que genera los datos. Simplemente va a aproximar bien las regularidades de los datos. Obviamente bastante mejor que GMM. Y S&P con la combinación de IMM lo van a hacer muchísimo mejor que kernel. ¿Ya? Y les voy a mostrar que este 1.6, esto quiere decir que todavía estamos relativamente lejos de la eficiencia asintótica que obtenemos con máxima verosimilitud, pero esto es porque he truncado el grado del polinomio del MIT con el cual estaba haciendo esta aproximación. Les voy a mostrar que si es que nosotros utilizásemos un grado bastante mayor, obviamente va a ser computacionalmente más complejo hacerlo, pero vamos a alcanzar eficiencia asintótica. Y para mostrar que efectivamente ese es el caso, les muestro qué ocurre con una distribución que es
la distribución de las garras, que tiene 5 modas y por lo tanto es bastante más compleja todavía de estimar. Entonces, GMM está, como vamos a ver, más perdido que sido en tiroteo, está bastante alejado de poder caracterizar razonablemente bien los datos. Kernel, como vamos a ver también, lo hace obviamente mejor, pero no es mucho con consuelo. Y IMM y S&P alcanzan eficiencia asintótica, alcanzan a tener un root mean square error similar al de máxima verosimilitud. Y por lo tanto, esta sería una demostración palpable de que utilizar S&P y S&P para describir la distribución sin tener que recuperar la estructura y utilizar IMM con S&P es una manera de, además de caracterizar completamente los datos, podemos además estimar aproximar la mixture de normales arbitrariamente bien. Entonces, debo mostrarles cómo va funcionando esto. Entonces, acá tienen la distribución, la línea azul es la distribución que queremos aproximar. Y la línea roja son los distintos intentos de aproximar la función de distribución. Entonces, por ejemplo, acá tenemos GMM. Y como ven, GMM, acá no recuerdo cuántos momentos escogí, pero no eran pocos, eran como 20 o 25 momentos que escogí para tratar de capturar. Y como ven, GMM no es capaz de replicar esto. O sea, GMM dice que insinúa que parece que encuentra que la distribución es simétrica, lo cual está bien. Insinúa que la distribución puede ser trimodal, pero obviamente es bastante distinta a lo que es esto. Entonces, obviamente, no es mucho consuelo decir que, yo qué sé, yo qué sé, esta distribución no es normal, es distinto a decir, esta distribución es trimodal, por decir algo. Entonces, esto nos dice, esta distribución, no, la verdad, hace un pésimo trabajo, no hay para qué tratar de darle una mejor interpretación. Lo hace bastante mal. El modelo de kernel lo que hace, como ven, es que el kernel aproxima razonablemente bien una parte de la moda, aproxima razonablemente la siguiente parte y encuentra una tercera moda, pero le es muy difícil poder replicar esto bien. Una mixture como esta es bastante difícil de replicar, la función de densidad. No es tan fácil identificar esta parte de acá. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si ustedes utilizan S&P como el modelo auxiliar para la estimación del modelo F y utilizan un polinomio de grado 10 para aproximar la función de densidad. Un polinomio de grado 10 es capaz de generarme distribuciones bimodales, pero nunca la distribución trimodal. ¿Y qué ocurre? A medida que vamos aumentando el grado del polinomio, llegamos a un polinomio de grado 20, polinomio de Hermite de grado 20, ven que el polinomio de Hermite de grado 20 ya razonablemente bien aproximado, que existen 3 modas, aunque todavía no está afinando bien la masa relativa que debería venir acá. Entrega algo más de masa de lo que debería entregar a la primera parte de la moda, algo menos a la segunda, y está empezando a aproximar razonablemente bien la moda del medio, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, obviamente, si utilizásemos un polinomio de grid de grado 30, o grado 40, o grado 50, ahí vamos a empezar a converger hacia la verdadera función de distribución. Pero he parado en 20 simplemente porque ya era computacionalmente costoso estimar esto con 20. Lo he parado simplemente para tener una manera de poder evaluar esto. Quiero que vean qué ocurre, como les decía, en el caso que tenemos una garra, ¿no es cierto? Como ven acá una garra, lo que hace nuestro amigo GMM es que ha sido capaz de encontrar una moda, otra moda, y no ha sido por la muestra que le tocó capaz de encontrar que habían 2 modas acá. Y por lo tanto, como no ha encontrado que habían 2 modas acá, ha representado toda la parte de la derecha de la distribución como si fuese una moda tremendamente grande. Entonces, acá no he encontrado una garra, he encontrado, yo qué sé, un señor con 4 dedos nada más y con un dedo apuntando fuertemente hacia afuera. Entonces, claramente, esto ha aproximado todo menos una función de distribución, la función de distribución que queríamos aproximar. El método de kernel ha sido capaz de encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 modas,
pero lamentablemente no ha sido capaz de darles los pesos correctos a cada moda. Y otra vez, esto es bastante difícil de poder hacer porque hay mucha concentración de datos acá, acá, acá y acá. Y por lo tanto, es difícil poder identificar con precisión estas modas que tenemos aquí. ¿Qué ha ocurrido con S&P? Entonces, como hemos visto, S&P era capaz de aproximar 3 modas utilizando un polinomio del MIT de grado 20, pero no era capaz de aproximar más de eso. Entonces, lo que hemos hecho acá es llegar a un polinomio del MIT de grado 50, y como en un polinomio del MIT de grado 50, tal vez se nos fue un poquito la mano ya, porque acá está empezando a encontrar modas algo más espurias acá. Hay mucho ruido metido donde, donde hay poca realización en estas colas de la distribución, puede empezar a encontrar algunas modas espurias. Pero claramente ha sido capaz de descifrar la distribución con la que estamos trabajando y por lo tanto, como hemos dicho antes, ha alcanzado la eficiencia asintótica de máxima verosimilitud, ¿no es cierto? Entonces, esta distribución ha sido capaz de caracterizar razonablemente bien esta distribución. ¿Cuánto tiempo demoramos en estimar un S&P de 50? Y acá vean que ni siquiera estoy haciendo, acá tengo mixtures de normales nada más. O sea, si además tuviésemos persistencia y además tuviésemos desvíos perdón, y tuviésemos modelos tipo Arch o modelos tipo Garch, esto puede ser una pesadilla de estimar. El modelo F ya puede ser difícil de estimar. S&P, si mal no recuerdo, para por ejemplo una realización de, por decirles, yo que sé, unos 10,000 o 20,000 datos, puede demorarse, yo que sé, unos 3, 4, 5 minutos, dependiendo del método con el que estamos trabajando y cuán difícil sea la función de densidad con la que estamos trabajando. Por lo tanto, no es prohibitivo el hacer esto, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando con una mixtura de normales, o sea que, por ejemplo, para hacer este experimento, para hacer este experimento Monte Carlo, yo qué sé, dejé corriendo para una trimodal o para una CLOD, dejé corriendo para un experimento Monte Carlo relativamente grande, dejé corriendo esto por, yo qué sé, unos 3 o 4 días, digamos, procesando en 3 o 4 días. Ahora probablemente con algo más de mejores procesadores y con procesamiento paralelo, podamos replicar estos resultados en probablemente un día y medio, 2 días de estimaciones y de simulaciones, ¿no es cierto? Entonces, no estoy diciendo que esto es algo trivial de hacer y claramente este es uno de los problemas que tenemos para poder utilizar el combo S&P-EMEA, pero si es que están en un problema que es razonablemente complejo y requieren respuestas precisas, ya sea solamente para describir las regularidades de los datos, es decir, utilizar solamente S&P para caracterizar el modelo F y no preocuparse de nada más que de describir los datos, o si quieren estimar modelos y quieren utilizar el combo IMM con S&P, entonces esto no es prohibitivamente caro computacionalmente, pero obviamente no es algo que nos va a tomar 10 a 5 minutos. Es algo que nos va a tomar probablemente un día y medio de trabajo. Dependiendo de cuán complejo sea el problema que estamos interesados en hacer. Pero claramente, si nuestro problema es lo suficientemente interesante, complejo, puede valer la pena hacer esto. Tesis fue justamente trabajar en estas cosas para un problema económico bastante divertido, que era intentar estimar parámetros profundos de modelos estructurales en los cuales solamente observábamos precios de activos. Entonces la pregunta era, ¿somos capaces de replicar toda la estructura de la economía utilizando solamente distribuciones de alta frecuencia de datos de activos? Entonces, como tenemos datos con muy alta frecuencia de activos, y tenemos datos de muy baja frecuencia de consumo, producto, etcétera, etcétera, podemos utilizar estos precios de activos o estos estados controlables en un modelo de S&P complejo, para con ese modelo de S&P complejo poder estimar los parámetros estructurales del modelo microfundado que debiese ser capaz de generar estos precios de activos. Esa era básicamente una parte de mi tesis. Ya hace un tiempito. Pero yo creo que ha envejecido bastante bien.